lidera el ranking de empresas emergentes e innovación. Es un placer en este vivero de empresas de Puente de Vallecas hablar de la oportunidad que tiene Madrid por delante y de todo el trabajo que ya se está haciendo con Ángel Niño, concejal, delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, ¿qué tal está? Pues bien, y además alegre porque el ecosistema va cada vez evolucionando más a nivel nacional e internacional, y yo creo que eso es bueno. ¿Por qué se llega hasta aquí? ¿Por qué se llega a estar liderando un ranking en el que se pone en valor la capacidad que tiene Madrid de generar este ecosistema de innovación? Y no estamos hablando de cualquier ranking, porque es el Global Startup Ecosystem Report de Startup Genome. Bueno, yo creo que también hay que poner en valor la situación en la que nos encontrábamos cuando entramos en el gobierno. Esta ciudad, en este caso la ciudad de Madrid, estaba en 6ª ubicación y ahora hemos conseguido por primera vez en la historia estar como primera ciudad del mundo, en este caso de ecosistema emergente. Que al final lo importante, y yo creo que es también de destacar, que todos los agentes del ecosistema estamos yendo a una. Una de las cosas que siempre se habla en la ciudad de Madrid es que al ser tan grande no podemos conectarnos entre nosotros, pues este ranking por primera vez dice que sí, y de hecho habla de que somos capaces de atraer financiación extranjera de manera más rápida que lo hacíamos hace algunos años, somos capaces de generar más valor en la atracción del talento de todas las partes del mundo, y otro de los datos que también es muy importante es la transferencia de la universidad y de los centros de investigación, en este caso al ecosistema, que también dice que hemos mejorado. Esto, el que todos estemos una vez más, cada vez más conectados y remando en la misma dirección, ha hecho que encabezamos este ranking que habla de ecosistemas emergentes, porque también hay que explicar en lo que se basa este ranking. Este ranking lo que está diciendo es que si seguimos en esta línea conseguiremos posicionarnos entre los rankings de ecosistemas ya no emergentes, sino ecosistemas de innovación a nivel mundial. Es un ranking que tiene una larga trayectoria, lleva varios años y además que tiene mucho reconocido prestigio. Lo que siempre decimos, yo creo, desde la ciudad de Madrid, somos una ciudad global y queremos competir a nivel global, y este ranking demuestra que lo estamos haciendo, al menos que vamos en la línea adecuada. ¿Cómo se ayuda desde lo público para enriquecer ese ecosistema y que Madrid dentro de unos años aparezca entonces en otro ranking y que pueda ponerse por delante de capitales tecnológicas? Bueno, desde lo público, desde luego, uno de nuestros mayores retos es que el talento se quede en la Ciudad de Madrid y que el talento venga a la Ciudad de Madrid. Para ello tenemos tanto los viveros de empresas como el que nos encontramos aquí en Puente Vallecas, que por cierto es un vivero que está completo, es decir, hasta hace algunos años este era uno de los viveros que tenía unos porcentajes de ocupación en torno al 60-70%, ahora está lleno. Esto es una buena noticia tanto para Puente Vallecas como para Madrid Emprende. También tenemos centros de innovación en los que startups con alto contenido tecnológico se derivan directamente para programas de mentorización de hasta un año, pero no solo se queda ahí, es decir, hay que apoyar a las startups, hay que retener el talento, desde luego que sí, pero también hay que fijar estrategias que atraigan la innovación a Madrid. Eso. ¿Cómo se seduce? Porque al final hay que incentivar, hay que seducir. Eso es. Al final todos conocemos que la administración en cualquier parte del mundo, aquí el que diga no, en el país en el que yo vivo la administración no entorpece la innovación, no es verdad. ¿Pero por qué no es verdad? Pues porque al final la burocracia está creada en este caso para que los innovadores pues tengan que hacer un esfuerzo extra. Pues nosotros lo que queremos hacer es justo lo contrario. Queremos que la innovación venga a la Ciudad de Madrid, y para esto vamos a aprobar en breve en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid la nueva ordenanza Sandbox, que convertirá a toda la Ciudad de Madrid, importante, a toda la Ciudad de Madrid, desde Puente Vallecas hasta Chamartín, en cualquier zona de Madrid, en un gran sandbox. ¿Y qué es ese gran sandbox? Pues lo voy a resumir para que cualquier persona que nos escuche lo entienda. Una zona en la que, siendo suelo público, hablamos de aceras, hablamos de calzadas, hablamos de centros deportivos, cualquier startup de cualquier parte del mundo pueda realizar una prueba de concepto de su herramienta, es decir, de su innovación, en entornos reales y sin pasar por la burocracia. ¿A qué me refiero con esto? Si tú ahora quisieras instalar, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo, una farola que no está conectada al sistema eléctrico y que se alimenta de forma, en este caso con energía solar, tendrías que hablar con patrimonio, tendrías que hablar con obras, tendrías que hablar con alumbrado, es decir, un montón de departamentos que tiene asignado ese trabajo. Lo que nosotros creamos con esto es crear un comité con directores generales, en este caso no políticos, sino técnicos, y ese comité sea el que decida que se instala, solo hablando con el área de innovación del Ayuntamiento de Madrid, reduciendo de esta forma el trámite pues de manera exponencial. Y además, y yo creo que esto también es importante, no hablamos de pruebas de un día, hablamos de crear una ordenanza para que una prueba de concepto esté entre 6 meses y 1 año realizando todas sus pruebas, y a partir de ahí, si resulta viable, pues ya tendrá que ir efectivamente a licitación o lo que pueda ser necesario, pero la realidad es que lo que queremos es reducir las trabas para que la
innovación venga a la Ciudad de Madrid. Trayendo la innovación a la Ciudad de Madrid vendrán muchos perfiles que se han dedicado a la innovación o se dedican a la innovación a instalarse en la ciudad. Que todo Madrid, todas las calles de Madrid se conviertan en un entorno de pruebas controlado, va a atraer a empresas a que vengan a realizar aquí sus pruebas. ¿Y por qué es diferente, Ángel, que no sea en un solo barrio, en un par de barrios, sino que sea en toda la ciudad? A ver. Desde luego que va a atraer, es decir, al final yo, como bien sabes, antes de estar en política he sido empresario que se ha dedicado al mundo de la startup y efectivamente tú cuando querías desarrollar un producto, pues analizabas el lugar donde mejor te convenía desarrollarlo. Es decir, si tú querías desarrollar, por ejemplo, una de las empresas en las que estuvimos, que el conteo de personas, pues lo instalabas en un centro comercial porque era un centro privado y no tenías tanto problema para realizar el seguimiento. Si tú tienes una ciudad que te favorece la entrada de una prueba de concepto, desde luego que vas a elegir la Ciudad de Madrid. Insisto, y no solo tu innovación viene ahí, porque si tú estás haciendo una prueba de un coche autónomo, no viene una persona que es la que está en el volante sin tocarlo, sino que viene esa persona y a lo mejor 3 o 4 ingenieros más y a lo mejor un equipo con esos ingenieros que está permanentemente detrás del coche. Entonces eso es dinero e innovación que viene a la Ciudad de Madrid y además se produce el efecto llamada. Cuando todo el mundo vea que en la Ciudad de Madrid están probándose pruebas de concepto a nivel mundial, pues evidentemente... luego empieza el boca a boca, ¿no? En Madrid se puede. Claro, mirad la Ciudad de Madrid porque en Madrid se puede, ¿no? Eso es. Y yo creo que esto es fundamental porque efectivamente esta ordenanza pues es un salto cualitativo y cuantitativo también en el ámbito de la innovación. Respecto a por qué no un barrio... inicialmente este sandbox estaba pensado en el distrito Villaverde y vamos a seguir apostando por el distrito Villaverde porque es un distrito que tiene 3 centros, en este caso de innovación y emprendimiento, y es un distrito que además siempre se ha mostrado muy proclive en este caso a la innovación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas de las empresas, esta ordenanza se hace obviamente hablando con el ecosistema emprendedor e innovador de la Ciudad de Madrid. Muchas nos decían, oye Ángel, a mí me parece genial que lo hagas en Villaverde, pero es que a lo mejor yo necesito probar una cosa que no me vale el distrito Villaverde porque necesito, por ejemplo, una de las empresas me decía, en la zona de las 4 Torres a mí me interesa mucho esa afluencia de gente temporal en determinados momentos, entonces mi prueba la quiero realizar allí. A partir de ahí pensamos, recapacitamos y dijimos, oye, pese a que vamos a priorizar el distrito Villaverde para muchas pruebas, pues sí que es cierto que algunas de las pruebas de concepto no se pueden realizar solo en un distrito y por eso decidimos ampliarlo a toda la ciudad. Bueno, es también una escucha eso, ¿eh? Entender qué es lo que se necesita para cambiarlo y para irlo adaptando a lo que piden los emprendedores, porque al final, si se está construyendo y está en ebullición un ecosistema de empresas, hace falta que las condiciones sean las adecuadas para que puedan hacer las pruebas o el desarrollo del proyecto que quieren. De hecho, Laura, decirte que escuchamos tanto que vamos a hablar con todo el ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se apruebe esta ordenanza, nosotros iremos lanzando convocatorias para atraer empresas a la Ciudad de Madrid. Pues la primera, lo que queremos hacer, lo primero... Convocatorias, discúlpeme, por sectores. Sí. ¿Vale? Te lo explico. La idea es crear una ordenanza. La idea es crear una ordenanza en la cual las pruebas de concepto puedan venir a la Ciudad de Madrid, pero no tiene sentido no hacerlo de manera ordenada. Por tanto, lo que vamos a crear es varias convocatorias por sectores durante todo el año. Ejemplo, movilidad, pues que vengan todas las herramientas de movilidad. Ejemplo, iluminación, pues todas las empresas de iluminación. Ejemplo, inteligencia artificial, empresas de inteligencia artificial que recaben datos. Pero ¿qué es lo que hemos creído necesario? Tal y como estamos, en el ecosistema emprendedor la Ciudad de Madrid está conectado y además todos, pues efectivamente, más o menos nos conocemos o sabemos lo que estamos haciendo. Pues lo que vamos a lanzar es una consulta a todo el ecosistema para ver de qué creen que sería necesario lanzar esa primera convocatoria. Es decir, queremos escuchar a las empresas de la Ciudad de Madrid que nos digan, oye, la primera convocatoria nos interesaría que fuera en este sector. Y así lo vamos a hacer. Yo creo que si hemos llegado a esta primera posición en el ranking, es gracias a que todo el ecosistema estamos nutriéndonos entre nosotros y por eso el ayuntamiento no va a ser menos, desde luego. Hablando de nutrirse, porque usted ha citado el vivero de Villaverde, nos encontramos en el vivero de Puente de Vallecas. Hay muchos viveros en la zona sur de Madrid. ¿Por qué se decide trabajar en especial en determinados barrios? A ver. Bueno, en primer lugar, una de los axiomas que tenemos es hay que sacar la innovación dentro de la M30, es decir, creemos que es necesario que los barrios de alrededor de la M30 tengan opciones para que sus emprendedores, en este caso, puedan desarrollarse. Y en segundo lugar, los distritos del sur son los distritos más poblados de Madrid y además donde más gente joven hay. Entonces, lo que queremos es apostar, en este caso, por estos distritos del sur. Tenemos, como te decía, en Villaverde tenemos 3 centros, tenemos la nave, tenemos el vivero de empresas y tenemos el vivero, en este caso, de alimentación. Aquí en el vivero de Puente Vallecas tenemos ocupación al 100%. Lo que queremos es distribuir
toda esa innovación alrededor de todas las partes de Madrid y en concreto donde haya más población joven que además decida también ser emprendedor. Por tanto, es fundamental que esta apuesta vaya en este sentido. De hecho, uno de nuestras promesas en el ámbito electoral fue crear un nuevo vivero de empresas en la zona norte de Madrid que no tiene ninguno y la vamos a cumplir desde luego. Bueno, y usted decía, el de Vallecas en este momento está al 100%, es decir, proyectos y ganas de lanzar proyectos. Ojo, jóvenes, pero también perfiles que a lo mejor no son tan jóvenes, ¿no? Y que encuentran en el vivero un lugar en el que encontrar que se le corrija un plan de negocio, que se acoten los riesgos que hay en el mercado cuando se lanza un producto o un servicio. Es que yo creo que el emprendimiento a lo largo de los próximos años va a ir cambiando. Ya ha ido cambiando históricamente. Hace 10 años, 15 años, el emprendedor era el chaval joven que iba en zapatillas y con camiseta y emprendía, chaval o chavala. Ahora la realidad es que si tú te fijas en los viveros de empresa, muchos de los emprendedores son gente que conoce muy bien su sector, que tiene más de 40 años y que tiene claro el nicho de negocio al que quiere llegar. ¿Qué es lo que necesita en muchos casos? Pues ese apoyo en el sector financiero, ese apoyo a la hora de crear contratos, porque son expertos en su tema. Y yo creo que el emprendimiento en este sentido va a ir muy por esa línea. Es decir, gente que en su gran empresa, en la gran empresa en la que ha trabajado, ya no tiene un recorrido profesional muy grande y decide montar su empresa para cubrir esa falta, en este caso de startups o de pyme, que puedan nutrir tanto a la gran empresa como al público en general. En estos episodios de Madrid Emprende, en el que estamos recorriendo los diferentes viveros de la ciudad de Madrid, me queda la sensación, Ángel, de ebullición del espíritu emprendedor. ¿Dónde hay que colocar Madrid? De manera natural y favoreciendo el entorno para empujarlo. Pero ¿dónde hay que colocarlo? Porque al final estamos hablando de una de las principales capitales europeas. El destino natural debería ser una referencia mundial para todo el emprendimiento. Bueno, y sobre todo debería ser una referencia en el ámbito latinoamericano. Al final tenemos una gran ventaja, que es que el idioma es el mismo y que cuando una empresa quiere dar el salto de Latinoamérica a Europa, pues tiene que pasar, o generalmente pasa por España. Por eso Madrid tiene que ser el puente natural entre Latinoamérica y Europa. Pero yo creo que donde tenemos que fijar mucho el foco es en la atracción y retención de talento. El futuro de las ciudades lo determinará el talento que seas capaz de retener en dicha ciudad. Por eso nosotros hacemos este gran esfuerzo por retener este talento, ya sea talento joven o talento senior. Eso no importa, lo importante es que el talento se quede. Porque cuando tú vas a pensar en el futuro de la ciudad dentro de 30 años, vas a saber que si tú consigues que mucha gente venga a emprender en la ciudad de Madrid, pues tendrás una ciudad de emprendedores. Porque esos emprendedores habrán constituido empresas que además se convertirán, ojalá en muchos casos, unicornios que se han generado en la ciudad de Madrid. Por tanto, desde luego, la atracción y retención de talento es fundamental, o debería ser fundamental para cualquier ciudad. Bueno, y además si hay talento, multinacionales extranjeras, sí. No hablamos ahí de startups, pero multinacionales extranjeras van a venir aquí y eso al final retroalimenta desde un luego. Ecosistema, sobre todo en el campo tecnológico o en el campo de la innovación, ¿no? Claro, vamos a ver, lo que te decía anteriormente, si tú al final consigues generar una ciudad que es amigable para la innovación, las empresas que realicen innovación vendrán aquí. ¿Qué es la ventaja que tenemos en la ciudad de Madrid? Pues en primer lugar que tenemos a gran parte del IBEX 35, eso ayuda mucho porque efectivamente muchas de ellas contratan a pequeñas startups o desarrollan dentro de sus propios centros de trabajo innovación propia, pero otra es que conseguimos atraer empresas grandes de todas las partes del mundo. Esto es una gran ventaja competitiva, porque si a ti te viene una gran empresa americana o una gran empresa china con cientos o miles de puestos de trabajo, evidentemente eso genera y una vez más sube en primer lugar el salario de muchos empleados que al final pueden elegir dónde trabajar, y en segundo lugar sube la atracción de talento. Es decir, si tú al final sabes que en una ciudad como Madrid hay, en este caso, demanda de ingenieros de software, pues si tú eres ingeniero de software decidirás venirte a la ciudad de Madrid. Bueno, y eso tiene mucho que ver, entronca con lo que usted, concejal, nos decía al principio, la importancia de que converjan más el capital privado con las ideas que salen de la universidad, de los centros de innovación, para que ideas e innovación al final se traslade a la creación de valor. Es que es fundamental. Mira, yo una de las cosas, yo vengo en este caso del sector de la pyme, del sector de las startups, pero una de las cosas que siempre he dicho es dentro de las universidades hay muchísima investigación que muchas veces se queda en laboratorios. Yo creo que es fundamental que toda esa investigación
que se genera, en este caso dentro de las propias universidades o centros de investigación, salte a la calle. De hecho, nosotros tenemos un programa, que es el programa que denominamos, en este caso dentro del equipo, de la probeta a la calle, que efectivamente damos dinero a centros tecnológicos para que estos a su vez se los den a sus startups o a sus investigadores para que estos constituyan empresas. Y además luego en muchos casos los traemos también a los viveros de empresa. O sea, al final es cerrar el círculo de la innovación al emprendimiento y a la calle. Bueno, lo que nos dicen es que hace falta financiación en las etapas más iniciales, ¿no? Eso es lo que hacemos. De hecho, es que justo le damos el dinero a los centros para que esa etapa inicial constituya la empresa. Aquí, como sabes, dentro de los viveros de empresa no damos dinero directamente, lo que damos es mentorización, espacio y apoyo a las startups. Bueno, y se estudia el plan de negocio, la tesorería y el flujo de caja, que claro, como eso no tire, luego el proyecto... Sí, yo aquí te puedo contar anécdotas de cuando yo era emprendedor. O sea, tú al final cuando desarrollas una empresa, yo he ido desarrollando varios a lo largo de mi vida, tú lo que haces es coges un Excel en el cual te pones gastos, ingresos, y a partir de ahí gastos fijos también y variables, y el Excel en 2 años siempre te da dinero. La realidad, pues efectivamente es tozuda, y pues que tengas una persona que ya ha vivido esto antes y que te puede ir asesorando y que te diga, oye, pues a lo mejor ese 1.000.000 de euros que vas a ganar en 2 años van a ser 5 mejor. Por eso es importante también formar a la gente. Y cuando se los cobros, ¿no? Y cuando tengo que recurrir a líneas de... Claro, yo aquí otra de las experiencias que he contado 1000 veces es que yo en mi primera empresa, a los 3 meses tuve que pagar el IVA, 20.000 euros, no se me va a olvidar nunca, porque mi cliente me pagaba a 90 días y tuve que pedir un préstamo para pagar esos 20.000 euros. Pues esto a una persona que está en un vivero de empresas no le pasará. Porque tiene el acompañamiento. Bueno, es que nos han contado, concejal, algunos emprendedores cómo efectivamente lo que se han encontrado en el apoyo y la ayuda de los viveros de Madrid, de la red de viveros, ha sido precisamente recolocar esa cuenta de Excel para prevenir imprevistos que realmente son previstos porque le suceden a todas las empresas. Claro, es que ahí está la importancia de la mentorización. Es decir, al final todo el mundo piensa, oye, el mentor es alguien que me ayuda de vez en cuando no tenga un problema. No, aquí los mentores están todo el día encima de las startups, todo el día encima de las empresas. Les están explicando qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. Tú al final, cuando vas a hacer un contrato de trabajo, por ponerte un ejemplo, ¿qué haces? Pues lo haces lo mejor posible pensando que todo va a ir bien, pero muchas veces pues no va bien. Entonces, crear buenos contratos de trabajo también es importante. Cuando vas a dar el salto, en este caso, a otro país, que quieres hacer una joint venture, pues dices, oye, voy a hacer una forma de trabajo, en este caso, similar a la española. Pues hay veces que eso no funciona. Depende del país, tienes que hacerlo de una forma u otra. Entonces, tienes mentores que te ayudan específicamente en eso. Tú sabes la de dinero que ahorras y tiempo que ahorras con mentores que te van ayudando a lo largo del crecimiento de tu empresa. Es espectacular. Claro, porque ahí estás acotando esos riesgos, claro, ¿no? Y entonces, a mí me hubiera encantado tenerlo cuando llegó aquel pago del IVA, ¿no? Sí, con el que hubo que pedir el préstamo. Ángel, Madrid lidera el ranking de ecosistemas emergentes en innovación, lo comentábamos al principio. Un apunte más respecto a los sectores, porque cuando hablamos de innovación, de startups y de proyectos, desterramos ya la idea de solo personas jóvenes, ¿no? Ya sabemos, usted nos dice, sobre todo a partir de 40 años, ¿no? Cuando ya vienen con experiencia. Pero ¿qué pasa con los sectores? Porque innovar no es solo IA o es aplicar determinada tecnología, me planteo, a sectores tradicionales, al sector de la salud, al sector de la alimentación, y ahí hay ideas, trabajos y startups muy potentes en Madrid. Sí, vamos a ver, al final innovar es mucho más allá de crear una aplicación, y yo esto siempre lo digo, es decir, nosotros ahora pensamos que por crear una aplicación en el móvil y a un nicho de mercado ya estás innovando. Pues a lo mejor sí, pero es que dentro de los sectores productivos existe multitud de formas de innovar. Mejorar la logística de un proceso, eso es innovar. Crear, en este caso, unos flujos que tengan que ver con personas, de formas de trabajo, de formas de conectarse, eso es innovar. Existen, desde luego, muchísimas formas de innovar. Hay sectores, efectivamente, en los que la innovación va más rápido que otros. Es decir, por ejemplo, el sector de la salud hemos visto cómo se ha innovado muy rápido, también por las circunstancias que fueron sobrevenidas después de la pandemia, pero también vemos como el sector de la educación se está innovando muchísimo. ¿Para qué? Para atraer la retención de los jóvenes. Es decir, ahora mismo vivimos en un momento en el que nuestros teléfonos nos absorben a nosotros. Si necesitas crear una formación que sea muy entretenida para que los jóvenes decidan, en este caso, formarse y no estar viendo su teléfono, pese a que en muchos colegios se prohíben, que me parece genial, pero la realidad es esa. En el sector de la alimentación, pues mira, nosotros tenemos un vivero de empresas que se dedica solo al sector de la alimentación, y no pensando en la alimentación de hoy, que sí, sino en la del futuro, porque el mundo al que vamos es un mundo en el que cada vez habrá más miles de millones de personas, y eso significa que con los mismos recursos
van a subir de precio, es evidente, ley de oferta y demanda. Por tanto, hay gente que está pensando y desarrollando ideas de negocio para saber cómo alimentar al futuro de las generaciones, no de nuestros hijos, sino de los hijos de nuestros hijos, y eso es fundamental. Y todo eso desde la ciudad de Madrid. Bueno, dentro y fuera de la M30. Dentro, ¿no? Y fuera de la Pero M30. Sacarlo de la M30 es muy importante. Claro. Tú piensas que dentro de la M30 viven 1,2 millones de personas, fuera de la M30 viven 2,3 millones de personas. Pues duplicando la población es evidente que tenemos que escuchar y acompañar a todo el espíritu emprendedor, el que sea nativo, el que venga de Latinoamérica, el que vea oportunidad de negocio para exportar o aprovechar los servicios que aquí se generan y con los que se innova, llevarlos a otros países. Gracias por recibirnos en el vivero de empresas de Puente de Vallecas. Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid. A seguir emprendiendo. Muchas gracias a vosotros por venir a conocer uno de los viveros más bonitos y que además está en el distrito que presido.